El Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley que restablece el régimen especial de jubilación anticipada para las personas desempleadas. La ley fue aprobada con algunas modificaciones. Para empezar, el régimen se hace permanente. Asimismo, el proyecto aprobado abarca la jubilación anticipada ordinaria JAO, cuyo ingreso ahora sí va a tener algunos requisitos. Según la Superintendencia de Banca y Seguros, al 2018 en el Perú habían 2,5 millones de personas que dejaron de aportar a las AFP por un año a más. Muchos de ellos se encuentran desempleados, en el subempleo o trabajando en la informalidad. Pero ¿cuáles son los alcances de la ley aprobada? De ello vamos a hablar con el economista Jorge González Izquierdo y también con representantes de los ex aportantes a las AFP. ¿Qué le parece esta ley de la jubilación anticipada, que cuando usted cumple 55 años tenga la posibilidad de retirar todo su dinero, todo ese fondo o esperar una pensión? O sea, yo creo que todos debemos tener cierta libertad sobre nuestros fondos, pero sin embargo también debería ser regulado todo el sistema de la AFP, ¿no? O sea, uno no está teniendo una rentabilidad que garantice el futuro de uno, ¿no? Muchos están recibiendo pensiones hasta inferiores al sueldo mínimo. Sí, lo cual es calamitoso porque, o sea, definitivamente con eso no se puede vivir, ¿no? Con la expectativa de vida aumentando encima. Y hay gente con 50 años desempleada que ya no está aportando a la AFP, que podría utilizar ese fondo. Sí, o sea, definitivamente es un fondo que tiene que usarse responsablemente, pero si estamos en un sistema en donde retiras todo y poniéndolo en una caja vas a tener más rentabilidad y vas a cobrar sin usar tu fondo principal, tu capital, yo creo que ahí hay problemas desde ahí, ¿no? Ahora, Sí. pero hay gente que sí está enferma y desempleada y que podría ayudarle ese monto, ¿no? No, por supuesto, o sea, hay distintos tipos de situaciones, en otros países hay también mecanismos donde los puedes retirar en determinadas circunstancias, pero creo que todo el sistema tiene que reformarse, o sea, algunas mejoras en ese momento no son la solución, ¿no? Ha fallado en algo, está fallando el sistema privado, ¿no? Porque están recibiendo muy poco. Yo creo que lo que ha fallado es la regulación pública, no el sistema público, la ONP, sino la regulación más bien. O sea, si tenemos un sistema que no fomenta que la AFP se esfuerce y solamente gane si es que consigue rentabilidad del privado, pues va a ser un trabajo mediocre. O sea, no es tampoco culpa de la AFP, va a ser el mínimo esfuerzo. Sin embargo, si la regulación pública, o sea, las leyes y toda la regulación alrededor de esto fuese más estricta y más enfocada en el bienestar del jubilado en su momento, pues, o del aportante, creo que ya partiríamos sobre algo mejor, ¿no? Pero no deben desaparecer, en su opinión, las AFP. No, porque con lo que estamos viviendo de que la expectativa de vida va aumentando, la calidad de vida, etcétera, la verdad es que si vamos a esperar de que el Estado se encargue de garantizar el futuro de los jubilados, vamos a estar en problemas en algún momento, ¿no? Bien, nos encontramos con el economista Jorge González Izquierdo para analizar el proyecto de ley que ha sido aprobado en el Pleno del Congreso recientemente sobre que tiene que ver con la jubilación anticipada, el régimen especial de jubilación anticipada que se ha aprobado con algunas modificaciones. Bienvenido a Voz Ciudadanas de Congreso Televisión. Cuéntenos sobre el contenido de este texto sustitutorio que ha sido aprobado por el Pleno del Congreso. ¿Cuál es la novedad? Realmente ellos han aprobado artículos sustitutorios con respecto a dos regímenes de jubilación. El régimen especial de jubilación anticipada o REJA y la jubilación anticipada ordinaria. ¿Ya? El especial se le llama especial porque es para aquellas personas que están sin trabajo. Y el ordinario es para aquellas personas que pueden estar trabajando y que dicen ya me quiero jubilar, pues por alguna razón, ¿no? Con respecto al primero, al REJA, al especial,
se han introducido, digamos, dos modificaciones importantes. La primera es la edad, que para acogerme al régimen especial, si soy mujer, tengo que tener un mínimo de 50 años, y si soy hombre, un mínimo de 55. Anteriormente no había esas precisiones. Sí, no, esa parte en el REJA sí había. Ah, ya. Y el segundo, es que si yo voy a presentar hoy día lunes mi petición a la AFP para acogerme al REJA, de ese momento, 12 meses antes, consecutivos, tengo que demostrar que he estado sin trabajo. Pero así, sin trabajo. ¿Cómo pero demostrarlo? Sucede, ¿Se tiene que demostrar? Sí, por ejemplo, si he sido dependiente en planilla, la carta de despido de la empresa. Ya. ¿No? Y si he sido trabajador por mi cuenta y entregaba recibos por honorarios, te dice también la norma, y esta es una nueva modificación, que el ingreso anual generado con recibos por honorarios, el ingreso anual generado tiene que ser máximo 29.400 soles o menos para poderme acoger al REJA. Entonces son esos dos requisitos. Edad, el segundo es desempleo, y en el caso de los recibos por honorarios, un máximo de 29.400 hacia abajo para acogerme al REJA. En el caso del JAO, de la jubilación anticipada ordinaria, yo puedo ahí estar trabajando, no tengo necesidad de estar desempleado. Y se me ocurre jubilarme. Pues. Acá sí le han puesto un mínimo de edad. A las mujeres 50 años y a los hombres 55. Eso sí no había en la anterior. No, eso sí no. Eso, antes te podías acoger con menores edades. Entonces ahí va, primer requisito. Y el segundo requisito, que también es nuevo, es que yo tengo que tener, el momento en que yo presento mi solicitud para acogerme a la jubilación anticipada ordinario para el segundo régimen, yo tengo que tener un fondo tan grande que sea capaz de generarme una pensión mensual equivalente al 40% de mi ingreso promedio de los últimos 10 años, por ejemplo. Si en los últimos 10 años yo he tenido un ingreso promedio mensual de 1.000 soles, entonces mi fondo tiene que ser capaz de generarme una pensión mensual de por lo menos 40% de 1.000, es decir, 400 soles, o más. ¿Ya? Si mi fondo cumple con esa condición, me puedo acoger a la jubilación anticipada ordinaria. Ese es el segundo requisito. Pero también acá le han agregado unos candados, porque en el pasado el peruano pues es bien vivo. ¿Qué hacía? Se prestaba en un banco, por ejemplo, si no tenía el tamaño del fondo. El fondo mínimo. Se prestaba en un banco y depositaba. Entonces lo hacía crecer al fondo y ya se cumplía. Le daban la jubilación anticipada ordinaria, se iba, retiraba sus fondos, devolvía al banco y ya está. O sea, le sacaban la vuelta. Entonces a eso ya no se va a permitir. No, porque se ha puesto dos candados. El primer candado es que tienes que tener un mínimo de 9 meses de haber hecho el aporte. Y lo segundo es que el aporte no puede ser superior al 20% del total de tu fondo. O sea, aportes voluntarios no. No, estos son a voluntarios. Tiene que ser máximo el equivalente al 20%. Claro. O sea, si tú quieres aportar 25, 30, 40, 50%, ya no puedes. Máximo hasta el 20% de tu cuenta individual de capitalización de tu fondo, ¿no? Entonces, esa es también unos nuevos candados que le han introducido. Ahora bien, pero la gente dirá, oye, ¿y si me jubilo, sea por el REJA o sea por la jubilación anticipada ordinaria, y si me enfermo? No, en ambos casos van a sacar el 4.5% de tu fondo, del REJA y de la jubilación anticipada ordinaria, y se lo van a pasar a salud, para que con esos fondos yo pueda garantice una atención. Atenderme, bueno, por el tiempo necesario. Y lo otro es que nos pueden estar viendo y dicen, oye, si yo tenía mi bono de reconocimiento, porque yo aportaba a la ONP, ¿y qué va a pasar con mi bono de reconocimiento? En ambos casos también la ley aprobada te dice esto: el gobierno tiene un máximo de 2 años para pagar ese bono. O
si tú cumples antes de los 2 años, cumples 65 años de edad, le tienen. El gobierno inmediatamente tiene que sacar y pagar ese fondo, ¿no? Esa es también las otras modificaciones que ha introducido esta normatividad. Ese es en esencia, digamos, los requisitos para que la gente pueda acogerse al régimen especial o al ordinario. Señora Teresa, usted me señala de que a los 41 años de edad cerró la empresa donde usted estaba trabajando. Usted es administradora de empresas. Cuéntenos su historia, por favor. La empresa donde yo trabajé cerró cuando yo tenía 41 años. Desde aquel entonces, por la edad, ya nos es sumamente difícil conseguir un empleo. Soy administradora de profesión. Y ¿le ha costado conseguir un trabajo formal? Formal. O sea, ¿y cómo ha estado sobreviviendo? Porque actualmente, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 49 años. ¿Cómo ha estado viviendo? ¿Cómo se ha estado sosteniendo? Yo me cachueleo, o sea, primero me he conseguido trabajos de venta en tiendas, ¿no? ¿Ya? Era dependiente, por decirle, a pesar de tener una profesión, pero lamentablemente tú te presentas a los trabajos y te ponen el tope, es edad máxima 35 años. Entonces, casi 6 años que no de diferencia, que no calificaba por la edad, ¿no? Entonces ha estado trabajando en otras cosas, en su empleo prácticamente, ¿no? Yo tengo un emprendimiento, hago billutería, joyería, pintura, todo lo que tiene que ver con las cosas manuales, manualidades, esas cosas. Esas cosas me puse a hacer y con eso me sostengo actualmente cachueleando, por decirlo de alguna pero forma, ¿no? Obviamente pero que eso no le alcanza, no me alcanza para cubrir. Gracias a Dios tengo el apoyo de mi familia, porque si no, no podría sostenerme, ¿no? Ese es el tema. ¿Por qué es importante para usted obtener este fondo que usted aportó a la AFP? ¿Por qué? Porque eso me permitiría hacer una pequeña... mira, el tema es acá de que muchos de nosotros no vamos a conseguir ya empleo. Es difícil. Así tengas una profesión, nosotros somos discriminados por el tema de la edad. Para nosotros en las empresas ya somos viejos para entrar a trabajar. Entonces, a mí me serviría mi fondo para emprender, para capitalizar mi negocio y no te voy a mentir, yo sí tengo una mente previsora, yo sí quiero poner mi plata en una empresa que me rinda más de lo que me rinde ahorita la AFP. ¿Cuánto tiempo aportando la AFP? 15 años aportando y ahorita tengo ya 8 años que he dejado de aportar. 8 años. Pero sin embargo ellos siguen manejando los fondos. ¿Cuánto es lo que, una vez que cumpla los 50 años y cumpla los requisitos que establece la ley, cuánto podría usted retirar? Aproximadamente 75, 76 mil soles. Con esos 76.000 soles, ¿usted tiene pensado o ponerlo a plazo fijo o ver si lo invierte? No, yo voy a invertir una pequeña cantidad en mi emprendimiento y lo demás voy a ponerlo a plazo fijo. ¿Es consciente de que todavía usted es relativamente joven, podría vivir de acá a unos 30 años más? Ya, yo te aseguro que poniéndolo a plazo fijo voy a tener una mejor calidad de vida que dejándolo en las AFP. Porque si yo, con el monto que yo tengo ahorita, me jubilara a los 65, mi pensión no pasaría de 150 soles. Y ese es el tema principal, porque la mayoría de gente quiere su dinero y porque vemos mes a mes disminuir nuestros fondos. Y yo, mírame, yo no soy una vieja, yo soy una persona que tiene fuerzas para seguir trabajando, pero lamentablemente nosotros no somos empleables. Aquí en el Perú la muerte laboral empieza a los 35 años. ¿Por qué era importante que se apruebe este proyecto de ley? Porque recordemos que había dejado de estar en vigencia hace un año, ¿no? Mira, en el Perú, después de los 40, 45 años que te pierdes el trabajo, es bien difícil que te vuelvas a colocar. Bien difícil que te vuelvas a colocar. Es muy complicado. Y si ya tienes 50 años, ya las probabilidades, y 55 ya las probabilidades son bajísimas de que vuelvas a encontrar trabajo. Mucha gente dice, bueno, hago un negocio. No, mira, ser empresario nace.
no se aprende en un aula. Lo que se aprende en un aula es mejorarme esa calidad, esa cualidad. Pero a nadie le enseñan a ser empresario. Entonces, o sea, de haber sido dependiente por muchos años, hacer de la pues noche a la va mañana a ser microempresario muy difícil. es más Entonces, difícil. Muy difícil. Entonces, y además, hay situaciones en las que hay gente que tiene enfermedades terminales, pues, cáncer, sida, o los riñones malogrados, o el hígado malogrado, o el corazón malogrado. Y requiere de un tratamiento requiere también. un tratamiento larguísimo que no va a poder trabajar. Y sin embargo tiene su plata ahí. Tiene un fondo de 40.000, 50.000, 60.000, 70.000. Que la puede ayudar. Que, claro, le dicen, espérate con ese fondo hasta los 65 años que te jubile. De repente no llega a los 65. O si llega, le van a dar una pensioncita así. Entonces, Como se ha visto. Para esos casos creo yo que es adecuado de que esta persona vaya y retire su fondo porque le va a dar un buen uso. Entonces, en esos casos creo yo que la gente podría hacer un buen uso del REJA o de la jubilación anticipada ordinaria. Pero lo que yo no le aconsejo a las personas que nos están viendo es que vean esto como una oportunidad de ir a sacar la plata para irme de viaje, para irme a comprarme un carro último modelo o para cosas banales, porque amigos, a los 50, 55 años todavía puedo trabajar tranquilamente, puedo ganarme los frijoles tranquilamente. El problema va a ser cuando ya tenga 65, 70 años. Y no tenga nada. Y ya me haya gastado todo mi jubilación, mi fondo, y me voy a encontrar, y ahí cuando ya no pueda trabajar bien, ¿qué voy a hacer? Entonces yo les pido que sean muy conscientes al tomar esta decisión, no se aloquen de que veo el fondo, ahí mismo y piensen el día de mañana, porque si no, pueden terminar tocando la puerta de los hijos, de los hermanos, de los sobrinos, para que puedan tener una vida más o menos. ¿Aporta las AFP? En mi caso sí. Sí. ¿Está de acuerdo con la jubilación anticipada? Es decir, que cuando usted cumpla 55 años pueda retirar todo su fondo. Pero eso depende del caso de cada contribuyente, ¿no? En primera instancia, quien lo necesita podría hacerlo, porque es un monto de dinero que le pertenece a esa persona. ¿Que hay esa libertad, usted considera? Debería haberlo, bueno, se supone que es un país demócrata, ¿no? Se ha aprobado justamente esa ley para que quien lo necesite, esté desempleado o enfermo, pueda retirar todo el monto al cumplir, en el caso de los varones, a los 55. ¿De acuerdo? Claro, o sea, yo creo que si una persona trabaja y junta su dinero y quiere vivirlo, gastarlo para sus gustos, debería hacerlo. Pero también debe haber un tema de una asesoría previo. Se supone que es un dinero ahorrado. Si tú trabajas en el momento... Ya no va a recibir nada a los 65, 70. Claro, ¿y cómo subsistes? ¿No es cierto? Retirarlo implicaría una asesoría previa. Dígame, ¿usted está de acuerdo con la jubilación anticipada? Es decir, ¿usted sigue aportando a la AFP? No, ya no, hace mucho tiempo. Pero si usted cumple, sabe que si cumple los 55 años y por X motivos, desempleado, enfermedad, podría retirar todo el fondo. ¿Estaría de acuerdo con retirar a Pero sus por 55? supuesto, claro que sí, Todo sí, ese fondo. es plata de uno, o sea, si tú lo ahorras, lo tienes ahí, ¿para qué lo tienes durmiendo si lo necesitas? Hay mucha gente de 55 que puede poner un negocio, que está inactiva laboralmente, pero puede poner un negocio con ese billete. ¿Prefiere eso a esperar los 65 años y recibir una pensión? Sí. Y a veces este es el mínimo, menos del mínimo. Pero por supuesto, ahí se benefician terceros, siempre hay intereses creados. O sea, muchos están desempleados, subempleados, trabajando en la informalidad, o también está con diversas enfermedades. Y que este monto, si llegan a retirar sus fondos aportados, ¿podría ayudarlos? El fin principal de retirar los montos es porque nosotros ya perdimos todos nuestros beneficios sociales. Un ex aportante que deja de aportar más de 8 meses perdió todo. Pierde su seguro de sobrevivencia, pierde su seguro de invalidez, ¿no? Y sus gastos de sepelio. Entonces no tiene ningún sentido. Y lo más saltante es de que nosotros, si llegamos a esperar los 55 años o los 65 años, no vamos a tener una pensión. Como usted sabrá, hay pensiones de 10 soles, de 20 soles, de 50 soles. Hay gente que está enferma, que ya no puede trabajar, pero no califica para poder retirar su fondo. Y sin embargo, esa persona aportó durante 20 años y tiene 60, 70 mil, 100 mil soles. ¿No? Y además no va, si está enfermo en una situación difícil,
prefiere tener todo ese monto en sus manos, ver qué hace con ese dinero, a recibir una pensión mensual que a veces está por debajo del sueldo mínimo. No como muchos economistas, ¿no? Que son prácticamente, están en favor de las AFP o han dado con grandes consultorías, ¿no? Esas personas, bueno, no ven la realidad, ¿no? Es más fácil que a una persona de 40 años o 45 años le den su plata y tenga un emprendimiento a que espere tener 65 o 55 años que ya no tiene su fondo, ¿no? Hay algunos no es lo mismo. Que señalan que es muy riesgoso, que podrían gastarse el dinero irresponsablemente y cuando cumplan 65 o 70 años, pues ya no van a recibir nada del Bueno, Estado. yo le puedo decir, como mucho negocio, con muchas cosas que pasan en la vida, no todos piensan igual. Siempre tiene que haber un lado bueno y un lado malo, pero en este caso de los exaportantes yo pienso que es más del 90% que ya tiene un emprendimiento. Hay mucha gente que necesita fondos, ir al banco, nos sacan, los intereses son altísimos. Sin embargo, esa persona podría retirar su fondo, o el fondo que tiene un FP que se convierte en un banco y le sirve en garantía a una tasa preferencial. O sea, para ponerlo a plazo fijo. A plazo fijo. No, mucha gente piensa retirar su fondo, mucha gente piensa meter el 50% de ese fondo a una caja que es más rentable, que no pagas comisiones, no tienes una serie de gastos que han inventado para quedarse con nuestro fondo, y la otra parte para su negocio. ¿Y tiene conocimiento de ex trabajadores, ex exportantes que llegaron a retirar todo el fondo? ¿Qué han hecho con el dinero? Hay muchos compañeros que tenemos emprendedores que tienen negocios en camino, tienen negocios prósperos, ¿no? Y si usted les pregunta, ¿volverías a aportar al FP? Ni hablar, me dicen, es más rentable que yo me compre un bien, lo alquile, voy a recibir por el alquiler una mejor pensión. Cada uno se hace responsable de lo que vaya a hacer con su dinero. Bueno, para empezar ahí tenemos que ver, nosotros por ejemplo nos quedamos sorprendidos por qué el Ministerio de Economía entra a estas comisiones, cuando realmente es un fondo capitalizado individual, es de cada persona, no es plata del Estado. Fue una alternativa que en su momento dijo, van a manejar sus fondos para que tengan su jubilación privada. Bueno, las AFP no funcionaron en Chile y acá menos van a funcionar. Ahora, en esta ley se recomienda crear una comisión especial que analice el sistema esta ley, de pensiones. Y le da 6 meses, 180 días, pero me preocupa porque en la composición de la ley está el Ministerio de Economía y Finanzas, está un representante de la Superintendencia de Banca y Seguros, está un representante de la ONP, está un representante del Ministerio de Trabajo, pero todos son funcionarios públicos. Yo creo que también debe haberse invitado a esta comisión, debe haberse invitado al sector privado, porque el grueso está en el sector privado. Entonces ha debido invitarse a alguien representante de las AFPs, también debe invitarse a gente de otras instituciones de pensamiento al respecto, del sector privado, para que juntos, sector público más sector privado, encaren este problema y traten de resolver este problema, y no solamente desde el punto de vista del sector público. Bueno, el primer punto, deberían de nombrar a los dueños del fondo, a los representantes del dueño del fondo, no los jubilados, los que están ahorita aportando. Deberían sacar una ley que las asociaciones como la que tenemos nosotros pertenezca a la comisión, porque nosotros somos los que sabemos la realidad. A nosotros nadie nos dice las cosas, nosotros las vivimos. Yo puedo determinar qué cosa puede hacer mucha gente que nos acompañe en esta lucha, qué le va a beneficiar. Entonces, como no tenemos ningún representante, como te dije en un comienzo, ¿no? Las leyes son manejadas por las mismas AFP. Ellos son los que manejan, ponen y disponen en qué se gasta, en qué no se gasta y a quién devuelven. Son inhumanos. Pero es necesaria una revisión del sistema de pensiones. Nosotros como asociación no estamos en contra del sistema privado de pensiones. Más bien queremos una reforma radical desde el momento que uno aporta y que sea voluntario. Porque hay otras alternativas, que el mercado se abra, que tengamos que las cajas entren a cotizar, que las cajas municipales, que los mismos bancos coticen las mejores alternativas para poder manejar. Porque hasta el momento, como se ha ido manejando. No, es un monopolio que ponen la tasa que quieren, ahora están moviendo en las redes.
hicieron, como quien dice, una operación psicológica, ¿no? De que se cae, si retiran su fondo, se cae el sistema de salud. El de salud está quebrado hace 30 años. Usted y todos lo sabemos. Vas y no hay medicina. Entonces, ¿de qué nos dicen? O sea, nos van a seguir manteniendo con ese, porque esa es una estrategia de las AFP, es decir, que el sistema de salud se cae. Hay quienes señalan que el sistema privado de pensiones fracasó en nuestro país. No, yo creo que el sistema público se basa en el principio de solidaridad. Ya. El joven es solidario con el viejo de hoy, esperando que mañana el nuevo joven sea solidario conmigo cuando ya sea viejo. Ya. Entonces el joven mantiene al viejo. Ese es el principio de solidaridad que gobierna la ONP. Ya. En el caso de las AFP. El sistema privado de pensiones es, el principio de solidaridad no va. Es el principio de individualidad egoísta. Yo ahorro para que de mi ahorro salga mi pensión. Yo no necesito que el de acá ni el de acá me dé. Ahorro. Yo ahorro y de ese ahorro sale mi pensión. Ese es el principio de la individualidad. ¿Usted cree que ha cometido muchos errores? Yo creo que el principio de la solidaridad no funciona en el Perú. Pienso que el principio de la individualidad es el que debe primar en el Perú. ¿Pero qué ha estado fallando en el sistema privado de pensiones? Las AFP, ¿en qué han fallado? Primero, competencia, ¿no? El cambio que hizo la superintendencia hace algunos años atrás para mí no es correcto. No da la libertad de elegir, ¿no? Que es fundamental. Segundo, las comisiones son relativamente altas si lo comparamos a nivel internacional. Y tercero, las pensiones que dan hasta el día de hoy, no satisfacen las necesidades del que ha estado ahorrando en el sistema privado. O sea, cambios deben haber. No podemos seguir. Yo creo que las AFPs cometerían un gravísimo error de pretender que el status quo de ellos continúe con ligeros cambios en el futuro. Sería un gravísimo error. ¿Usted está de acuerdo con la jubilación anticipada? Es decir, que cuando usted cumple 55 años y tiene la posibilidad de retirar todo el fondo, pues puede hacerlo o esperar una pensión. ¿Está de acuerdo con lo que se ha aprobado? Sí, estoy de acuerdo, porque hay muchas veces que, por ejemplo, hay personas que mueren antes, otras que pueden disponer de dinero antes para hacer un tipo de inversión o para algún tipo de proyecto que tengan, y me parece hasta injusto algunas veces que tengan que esperar hasta jubilarse para poder disponer de todo el dinero que uno ha trabajado durante, en unos casos, 40 o 50 años, y a veces uno ni lo ve. Y además a veces reciben pensiones por debajo del sueldo mínimo. Bueno, eso depende de cuánto hayas aportado a lo largo del tiempo, ¿no? Además hay mucha gente de 50 a 55 años desempleadas y con enfermedades que podrían ser de utilidad ese monto. Sí, o sea, depende, ¿no? Por lo menos que haya esa libertad. Yo creo que la libertad debería estar siempre. Ahora, lo que pasa es que hay personas que mal usan ese dinero y ahí ya es un tema ya de cada persona, ¿no? Pero hay que ser responsable. Exacto. O sea, es un tema de educación financiera en todo caso y saber a dónde estás disponiendo ese dinero. En todo caso, si quieres, puedes limitar el uso de ese dinero para proteger a esas personas que no malgasten dinero, ¿no? O sea, más que nada eso. Algunos piensan que se gana más poniéndolo a plazo fijo que teniéndolo en una AFP. Es que mucho depende, o sea, no necesariamente, ¿no? Depende de la inversión que uno tenga. La AFP es una forma de hacerlo, invirtiéndolo en activos, ¿no? Financieros, en otro lado, en un negocio. O sea, en verdad depende mucho de dónde pongas ese dinero, ¿no? O sea, hay muchas personas que no tienen acceso a esa por la información, por la educación, por el conocimiento, y la AFP es una forma de ayudar a esas personas. También hay otra forma de hacerlo, ¿no? El tema es que se le eduque a la persona. Por lo visto, se hace urgente evaluar la situación actual del sistema de pensiones, público o privado, que garantice una buena administración de nuestros fondos para gozar de una vejez digna. Ojalá que este programa haya sido de gran utilidad. Les recordamos que pueden ver este programa a través de los canales 550 de Movistar, 56 de Claro y Vez Cable, y también a través de nuestras cuentas en las redes sociales, en Facebook y YouTube. Hasta la próxima.